¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Y usted, seguramente si nos está escuchando en algún lugar donde haya tilos, como puede suceder en La Plata, o en algún lugar donde haya plátanos, ¿vio esos que tienen las bolitas que largan un polvillo terrible? Y dice, ¿cómo estornudo? ¿Cómo me da alergia todo esto? Bueno, es la época de las alergias. Por eso quisimos consultar al doctor Miguel Alberto Marina, que es un médico especializado, consultor en alergología, que fue jefe de la unidad de alergia del Hospital Presidente Perón, el policlínico, como lo conocen la gente de Avellaneda, expresidente de la Asociación de Alergia, Asma e Inmunología de Buenos Aires y director asociado de trabajos prácticos del curso de especialistas de alergia e inmunología dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Con todo eso, seguramente él va a tener alergia de que los periodistas le preguntemos algo. Pero le damos la bienvenida, doctor. Gracias por atendernos. Y corríjame, ¿es la época de las alergias ahora? Sí, claro, por supuesto. Siempre se relaciona. Ante todo, buenas tardes. Bueno, les agradezco la posibilidad que tienen de acercarme hacia la gente que tiene algunas dudas con respecto a la alergia, ¿no? La alergia es una enfermedad multifactorial donde hay una predisposición genética, o sea que siempre hay antecedentes familiares de alergia. No hace alergia quien quiere, sino quien puede, y es obvio que si no hay antecedentes familiares es muy raro encontrar enfermedades alérgicas. Y con respecto a la pregunta que usted me hace, es obvio que la primavera siempre se relaciona con la alergia a los pólenes, pero en realidad, si bien existe la alergia, por ejemplo, al tilo, al polen de tilo o al plátano, que es uno de los más frecuentes, por lo menos en nuestra zona, ¿no? Yo soy de Avellaneda. También la primavera es un cambio de estación en el cual hay muchas fluctuaciones de temperatura. Entonces también sobrevienen los virus. Y los virus también son factores desencadenantes por ejemplo, de asma bronquial o rinitis, que también pueden ser mucho más frecuentes en pacientes alérgicos. Por eso que se relaciona también la primavera con la alergia, pero en realidad también los virus sobrevienen cuando baja bruscamente la temperatura, cuando bajan más de 3 grados en forma brusca, ahí bajan las defensas, por así decirlo, transitoriamente, y ahí sobrevienen los virus y obviamente afectan las vías respiratorias en pacientes predispuestos, como son los alérgicos. Doctor, yo le pregunto desde mi ignorancia, ¿hay alguna edad en la que uno es más proclive a las alergias? ¿O puede tenerla un chico, un adolescente, un adulto y un adulto mayor? Es una buena pregunta, pero si tenemos en cuenta de que la alergia es una enfermedad que tiene una predisposición heredofamiliar, quiere decir que hay un defecto genético. Entonces uno es alérgico desde que nace. Lo que ocurre es que los factores desencadenantes hacen que aparezcan a diferentes edades. El niño o el lactante puede ya tener alergia en los primeros meses de vida o en los primeros años de vida, cuando por ejemplo existen factores alimentarios como causales desencadenantes de los procesos respiratorios o dermatológicos de alergia. Pero también puede que esos factores no influyan demasiado y entonces puede haber factores desencadenantes más adelante, ya sea por ejemplo en la adolescencia o en la edad adulta. Existen alergias que aparecen en la edad adulta. También existe lo que se llaman la alergia medicamentosa, que no siempre se da en los chicos, si bien existe, pero se da con mayor frecuencia en los adultos, más que todo la alergia a medicamentos antiinflamatorios, que ocurre generalmente después de los 30, 40 años. Entonces, bueno, no hay una edad para que aparezca la alergia. Yo he visto pacientes de la tercera edad
que pueden comenzar con alergia medicamentosa o con algún tipo de alergia respiratoria y sin antes haber tenido antecedentes, ¿no es cierto? Doctor, y yo me acuerdo cuando era chico que decían, hay que ir al médico que te va a hacer una serie de pruebas para ver a qué sos alérgico. Seguramente usted, con sus más de 40 años de experiencia en este tipo de especialidad, habrá pasado por todo ese tipo de diagnósticos, ¿no? De elementos para diagnosticar. ¿Se sigue diagnosticando igual? Al comienzo solamente hacíamos los test cutáneos o test de la piel, que eran los test de alergia, que en un principio se hacían en forma intradérmica, o sea, con agujas, y obviamente se hacía por etapas porque era un sistema muy cruento. Y se hacía, por ejemplo, en varios días. ¿Por qué? Porque obviamente el paciente no toleraba semejante estudio, porque se hacían varios pinchazos. Después se pasó a lo que se llama el PRIC, que son como escarificadores, donde ahora sí se hace todo en un solo día. Pero bueno, la alergia y la tecnología de las pruebas de alergia también avanzó con el tiempo y hoy se hacen pruebas de alergia sacando sangre, lo que se llama los test in vitro, donde en los pacientes que tienen alergia, por ejemplo, ambiental, mediado por la inmunoglobulina E, que es lo que a veces aumenta en la alergia, no siempre. El paciente puede tener una inmunoglobulina E normal y ser alérgico igual, porque hay diferentes tipos de alergia y algunos tienen una IgE total normal, pero existe lo que se llama la alergia, o sea, la IgE, que es la gamma globulina que representa la alergia en forma específica, y esa es la que tendría que estar aumentada en los pacientes que están sensibilizados. Entonces, bueno, hoy por hoy tenemos una batería de posibilidades para hacer pruebas, lo que se llama in vitro, sacando sangre y haciendo los test en forma in vitro, ¿no? Sin tener que hacerle las pruebas en la piel al paciente. Bien, doctor, yo creo que de todo lo que usted está diciendo, yo estoy sacando una conclusión, que no hay que automedicarse. No hay que ir a pedir, deme algo para la alergia, sino que primero hay que consultar al médico para que diga a qué es alérgico uno, ¿no? Bueno, sería más interesante. Hay muchas formas de encarar la enfermedad alérgica. Una es con medicación, que obviamente, como es una enfermedad hereditaria y crónica, tiene reagudizaciones y los pacientes alérgicos tienen que tomar medicamentos en forma permanente. El alergista lo que hace es investigar las causas y tratar de ver en base a las pruebas a qué está sensibilizado el paciente y hacer un tratamiento de vacunas que pueden ser en forma bebible o inyectable. Ya antes eran inyectables, ahora hay bebibles, hay en forma de comprimidos, en gotas o incluso en spray, que no son cruentas, la utiliza el mismo paciente, las toma, no necesita de un enfermero para que le aplique la inyección. Y obviamente hay que tener en cuenta de que no es un tratamiento para toda la vida, sino que el promedio de tratamiento de vacunas oscila de 3 a 5 años, no menos de 3 y habitualmente no más de 5 años. A los 3 años se considera que hay anticuerpos formados por estas vacunas específicas que se hacen en base a los test de alergia, donde se forman anticuerpos que suelen durar muchos años, así como la vacuna del COVID, que al principio no se sabía cuánto duraban los anticuerpos, después se logró estudiarlos y bueno, más o menos inicialmente las vacunas preparadas inicialmente se hablaba de 3 a 6 meses que duraban. En el caso de las vacunas de alergia, si se cumple una pauta de tratamiento no menor a 3 años, se logra
la formación de anticuerpos durante muchos años. ¿Cuántos años? Bueno, varía de acuerdo a cada paciente. Hay pacientes que no vuelven a tener síntomas durante toda su vida y hay otros que pueden manifestarlo haciéndolo de niños en la edad adulta o ya en la tercera edad. Bien, si usted me permite, hacemos una breve pausa. ¿Cómo no? Hacemos entonces una pausa aquí en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Estamos con el doctor Miguel Alberto Marina, un hombre que nos está hablando concretamente de alergias. Así que vamos a la pausa y enseguida volvemos. Agua de mesa envasada MUL. Agua pura, fresca, natural. Entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en un centro sanitario, en todos lados. Agua MUL, agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares. Recuerde, 4223-4454, 4215-5739. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Anímate a probarlos! Continuamos en Enfoque Médico. Les quiero recordar que además de este canal, usted puede volver a ver el programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora, en Facebook/alasproductora, y un resumen de lo que hablamos con el doctor Marina ahora en el periódico En la Mira, que se distribuye por toda la región. Estamos con el doctor Miguel Alberto Marina, y si usted quiere hacer alguna pregunta, recuerde que en pantalla tiene los números de correo electrónico, los nombres de correo electrónico, correo postal y los números de teléfono para llamarnos y hacernos llegar sus inquietudes, que se las trasladamos después a él para que le dé una respuesta. Nada queda sin respuesta. Bueno, doctor, ya habrá escuchado usted entonces, que seguramente mucha gente le va a preguntar. Sí, por supuesto que estoy dispuesto a contestar todas las inquietudes que tenga la gente con respecto a la especialidad, ¿no es cierto? Bien. Doctor, ¿cuál es el tipo de alergia más común que hay? Porque uno ve, no, le tengo alergia al pelo del perro, le tengo alergia al pelo del gato, le tengo alergia al polen, le tengo alergia a un montón de cosas, y por ahí resulta que no tiene alergia a ninguna de esas cosas. ¿Cuál es la alergia más común que la gente le hace llegar a usted con una consulta? Bueno, en realidad es importante discriminar cuál es el paciente que puede ser sometido a un tratamiento de inmunoterapia, o sea, vacunas en forma específica. Y también nosotros vemos pacientes que parece que son alérgicos y en realidad no lo son. Por eso que es importante elegir el paciente en base a estudios y luego a las pruebas de alergia, y eso después
determina si ese paciente va a ser sometido a un tratamiento de vacunas que, como dije anteriormente, duran de 3 a 5 años. La alergia más común en nuestro medio no son los pólenes, sino que son los ácaros, o sea, son microorganismos microscópicos que están dentro de la partícula del polvillo ambiental. No la tierra que hay en el medio, digamos afuera, sino el polvo doméstico fundamentalmente, y que en los días húmedos se concentra más ese polvo, por eso que se atacan más los pacientes alérgicos cuando hay días húmedos. Más que todo por la alergia a hongos ambientales, pero fundamentalmente porque concentran más los ácaros y entonces ahí desencadenan más los cuadros de accesos de crisis asmática o de rinitis alérgica. La alergia más común entonces serían los ácaros, que hay distintas variedades, hay ácaros mayores y menores, pero bueno, los más importantes son los mayores, que tienen nombres raros que no merece decirlo en esta charla, pero luego, bueno, continuarían el epitelio del perro y el gato, las mascotas, los hongos ambientales, y después estarían los pólenes, que no son tan frecuentes, pero sí también existen en nuestro país, como usted nombró anteriormente, el tilo, el plátano, que sean los árboles precoces, que se les llama precoces, porque polinizan los primeros meses de la primavera, o sea, estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, y ya después, noviembre, diciembre, enero, ya intervienen otros pólenes de gramíneas, que entre los que se incluyen arbustos, e incluye también el césped y otros tipos de gramíneas, y después, en los meses de enero a abril, es donde terminaría la polinización, que ya entran otros tipos de arbustos, los pastizales, las malezas, que también pueden dar alergia en nuestro país, pero que no son tan frecuentes como en otros países. Por ejemplo, para decir algo, ¿no? En Estados Unidos, en la zona de Miami, todo, tienen un 90% de polínicos y un 10% de ácaros, por ejemplo. La diferencia que hay con nuestro país. También ocurren diferencias en el interior, porque también puede haber un predominio de determinados árboles que hacen que sea más frecuente la alergia a pólenes que a los ácaros. Pero por lo menos en nuestro medio, en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, los ácaros son los alergenos que predominantemente dan alergia. Usted habló de ese polvo ambiental, doméstico, y muchas señoras se estarán preguntando, ¿qué quiere decir? ¿Que no limpio bien? Es decir, ¿cómo se evita eso? ¿O es inevitable que exista? Bueno, es inevitable el polvillo, porque por más que limpien, el polvillo siempre en algún lugar está. Pero es obvio que el paciente alérgico sería ideal que cuando tenga que barrer o tenga que sacar el polvillo o tenga que lijar una pared, es obvio que tienen que usar barbijos, ahora que está de moda el barbijo, y pasar un trapo húmedo, una aspiradora, pero tratar de no correr el polvillo con escobillones o todo, porque eso hace que se levante el polvillo y aumente la alergia de ese paciente. Otra de las dudas que me surge y que seguramente le está surgiendo también a muchos de los que nos están mirando es: usted habló de una alergia medicamentosa. Detectado esto, ¿se requiere un trabajo en equipo con otras especialidades? Porque seguramente el paciente que toma muchos medicamentos no puede suprimirlos por ahí porque tiene alguna enfermedad que le impide hacerlo. ¿Cómo se trabaja con eso? Es una pregunta muy interesante. Obviamente que esto lo puede manejar solamente el alergista que esté avesado para interrogar bien al paciente para ver cuándo comenzaron los síntomas y si está relacionado con alguno de los medicamentos que comenzó a tomarlo recientemente. Entonces uno va haciendo una historia clínica, un interrogatorio del paciente para ver cuál de esos medicamentos le produjo la alergia. A veces no es tan fácil de detectar y existen algunas pruebas, que las pruebas de alergia en el consultorio ya no se hacen en lugares
específicos como salas de terapia intensiva o de terapia intermedia, donde hay que tomar muchas precauciones porque ya es riesgoso hacer una prueba de un medicamento en el consultorio. Y antiguamente se hacía, pero ahora ya no se hace. Claro. Y existen lo que se llaman determinaciones de alergia in vitro, o sea, se extrae sangre y ahí se determina si tiene anticuerpos contra ese determinado medicamento, anticuerpos responsables de la alergia a ese medicamento. Lo que ocurre es que hay medicamentos que producen cuadros parecidos a la alergia, pero no son alérgicos. Entonces ahí es difícil porque en nuestro país no hay muchas determinaciones de laboratorio que puedan decirnos con certeza si ese paciente es alérgico a ese determinado medicamento. Por supuesto que hay mucho para hablar de eso y estamos tratando de ingresar ese tipo de determinaciones a nuestro país para que sea mucho más fácil el diagnóstico de alergia a medicamentos. Usted me lo ha servido en bandeja, porque yo soy alérgico a que se acaba el tiempo y eso me pone loco, pero usted dijo, hay mucho para hablar y yo voy a aprovechar sus ganas que tiene de ese mucho para hablar para comprometerlo para otro programa, en algún momento donde además podemos hablar de las secuelas que dejó el COVID, de todo aquello que hace a la vacunación y demás. Si usted está de acuerdo, nosotros le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Así que si se quiere despedir... Bueno, como no, yo soy agradecido por que me permiten llegar hasta la gente para poder explicar un poquito cuál es este misterio de la alergia. Así que quiero, bueno, agradecerles a ustedes y bueno, un saludo cordial a todos y estoy dispuesto a contestar las preguntas que puedan mandar por correo electrónico para que tengan un poquito más de conocimiento con respecto a esta enfermedad. Así que muchas gracias y buenas tardes. Bueno, le agradecemos de nuevo. Los agradecidos somos nosotros, al doctor Miguel Alberto Marina, que nos haya atendido y que haya participado de este programa que se llama Enfoque Médico, que es auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires y que ya pronto va a entrar en su año número 17. Quiere decir que han pasado unos cuantos años en los que usted nos sigue acompañando. Recuerde que puede volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductora, en Facebook /lasproductora y un resumen de lo que aquí hablamos en el periódico En la Mira. Si tiene preguntas para hacer, están en pantalla los teléfonos y las direcciones de correo electrónico y correo postal para que pueda hacerlo. Mi nombre es Carlos Siniscalchi, les agradezco nuevamente y los espero la semana que viene. Hasta entonces.